Hoy en Memorias de Pez os traemos algo bien fresquito. Bienvenidos a todos a una nueva serie. Hoy resulta que empezamos una nueva aventura en la que nos vamos a embarcar en recorrer con vosotros la historia del ser humano siglo por siglo, empezando para ello por el siglo I y acabando por el XXI. Y si nos quedan fuerzas, pues tocará ir hacia atrás. El siglo I marcó un punto de ruptura enorme. Este fue el siglo que hizo que los siglos anteriores fueran llamados AC y los posteriores DC. Y no, esto no tiene nada que ver con las pilas. Resulta que a pesar de que no hay pruebas de ello, esta es la fecha en la que el cristianismo tomó como el supuesto nacimiento de Jesús, algo que muchos años después dio lugar al calendario gregoriano, que es el que usamos en el mundo occidental. Eso sí, aunque este calendario es el que se usa en la mayor parte del mundo, hay otros tipos de calendarios, aunque muchos solo se usan para festividades religiosas o para marcar las estaciones. Un ejemplo de estos son el islámico, el chino, el hindú o el hebreo. Pero bueno, volvamos a nuestro siglo I, porque Jesús de Nazaret no fue lo único relevante de estos 100 años. En este siglo podríamos decir que el mundo estaba dominado por tres imperios relevantes. En Asia, el imperio chino y el imperio de los partos, y en Europa, como no, los romanos. Por aquella época el resto del mundo ya estaba prácticamente civilizado y aunque no había imperios de tan magnas extensiones en otras partes del globo, había reinos antiquísimos y poderosos, como el reino de Kush, en Nubia, actualmente Sudán, en África, o grandes poblaciones precolombinas en América, como la ciudad de Teotihuacán o las poblaciones mayas, entre muchas otras. Eso sí, es en China y en el Imperio Romano donde se iban a recopilar más datos e información sobre todo lo que iba a ocurrir por nuestro planeta. Y es que en China dominaba la longevísima dinastía Han, la segunda dinastía imperial que duró 400 años y cuyo periodo fue considerado como una edad dorada en su historia. El reinado de esta dinastía estuvo acompañado por la exportación de su cultura, su religión y su pensamiento, en el cual el gran Confucio fue una piedra fundamental. En esta China imperial, a principios de siglo, se llevó a cabo una tarea de dificultad extrema para la época. Se realizó un enorme censo en el que se calculó que en total existían cerca de 60 millones de habitantes en toda China y 1 millón en Vietnam. Poquita cosa, ¿no? Toda una hazaña para los tiempos que corrían. Eso sí, la dinastía Han todavía iba a tener que vivir una pequeña crisis, ya que Wang Mang, un rey consorte, usurpó el trono durante 14 años, hasta que la dinastía fue restaurada por el emperador Liu Xiu. Es en estos tiempos también en los que la figura de un conocido príncipe gordito y sabio llega a la religión asiática. Correcto, el budismo se empieza a extender en China. Mientras tanto, los monjes budistas de Sri Lanka comenzaron a escribir sus pensamientos y lecciones, creando el canon de Pali. Por otro lado, la población japonesa también comienza a extenderse en las llanuras de Kanto, donde en el futuro se ubicará la ciudad de Tokio. Esta población japonesa también se vería enormemente influida por la cultura china, cuya prosperidad era irrefrenable, hasta el punto que los partos, que era el imperio que se encontraba en las regiones de Oriente Próximo entre los romanos y los chinos, tenían miedo de perder su estatus relevante en la ruta de la seda si los chinos establecían contacto directo con los romanos. Recordemos que unos 300 años atrás de todo lo que os estamos contando, estas áreas fueron dominadas por dinastías que se forjaron en los tiempos de Alejandro Magno, y que la cultura griega o helénica se había extendido por muchísimas regiones, entre ellas desde Oriente Medio hasta el norte de India. Estos territorios de Asia Central eran conocidos como Bactria, y a ellos también llegaron unas tribus nómadas que fueron expulsadas del imperio chino por la dinastía Han, los Kushan. Estos formaron el Imperio Kushan, un imperio multicultural que adoptó elementos tanto del helenismo como de la cultura india o incluso de China. Vamos, que estos tíos le daban a todo. Pero sin ninguna duda, si hubo algún imperio que dominara el mundo en aquel momento, este era el Imperio Romano, que se había constituido como tal escasos años antes bajo la mano de Octavio Augusto, emperador que hasta el año 14 aún gobernaba. Bajo su mando, el imperio se consolidó enormemente, viviendo un periodo de relativa paz conocida como la Pax Romana, que permitió a los romanos una entrada apoteósica en el siglo I. Eso sí, el colega Augusto también fue responsable de una de las mayores pifiadas de los romanos, la pérdida de 3 legiones luchando contra los germanos en el bosque de Teutoburgo. Un drama. En tiempos de Octavio, el imperio aumentó muchísimo sus fronteras, dominando la totalidad de la península ibérica tras las guerras cántabras, extendiendo el territorio de Europa central hacia Germania y Dalmacia, y conquistando las regiones de Cirenaica, en la actual Libia, además de Egipto. A la muerte de Octavio, el hijo de Livia, que era la esposa del emperador, fue el que siguió en el cargo. Bueno,
Pues este tipo, al que le tocó ser el segundo emperador del imperio, se llamaba Tiberio, y de él se cuenta que fue un genio militar con un carácter un pelín particular, incluso descrito por algunas fuentes como tiránico. Lo cierto es que estas fuentes tampoco parecen muy fiables, y a pesar de las malas lenguas y los cotilleos sobre él, el hombre fue capaz de consolidar lo que Augusto creó y dejó un enorme tesoro imperial en las arcas romanas. Además, con Tiberio, el imperio extendió sus fronteras a la Capadocia y a la región de Panonia, situada en lo que hoy es Hungría y Croacia. Por cierto, en tiempos de Tiberio también se cree que fue cuando los romanos ajusticiaron a Jesús de Nazaret. Está claro que el siglo I fue de especial dureza para los cristianos, que fueron perseguidos con especial inquina, algo que se han encargado de recoger en los evangelios que empezaron a escribir por aquellos días. A Tiberio le sucedió Calígula, que era el hijo del legendario Germánico, un popular y carismático general que se acabaría casando con la nieta de Augusto. De Calígula seguro que habéis oído hablar un montón, porque lo cierto es que fue un pieza de mucho cuidado. Con el objetivo de acercarse al pueblo, el chaval se dedicó a celebrar constantemente juegos y aumentó los días de fiestas saturnales. Se creyó a sí mismo como un dios e intentó instaurar un autoculto que lo llevó a construir un puente con el que creía que podía comunicarse con Júpiter. Su mandato estuvo lleno de crueldades y condenas a muerte, o incluso suicidios de ciudadanos de la propia familia imperial. El caso es que a día de hoy se piensa que el chico pudo haber sufrido alguna enfermedad, ya que a pesar de todo, parece que los primeros años de su gestión fueron bastante buenos. Calígula consiguió anexionar la provincia de Mauritania al imperio, cargándose por cierto al monarca que allí reinaba en una de sus visitas. Por otro lado, su intento de conquistar Britania fracasó estrepitosamente. Esta hazaña iba a tener que esperar al sucesor de Calígula, que no iba a ser otro que su propio tío, Claudio, al que los pretorianos pondrían en el trono. Según la historia moderna, Claudio fue un gran visionario que transformó la administración del imperio y que promovió la integración de los pueblos conquistados de forma muy eficaz. Con él las fronteras se ampliarían a Britania y a Tracia. Por cierto, en el año 50 durante su mandato se construyó la famosa Torre de Hércules en Coruña. De esta familia de emperadores, llamada la dinastía Julio-Claudia, el último fue Nerón. Este emperador caracterizó su reinado por prestar atención a la diplomacia, comercio y a la promoción cultural, y con él se consiguió un exitoso avance frente al imperio parto. No obstante, su gobierno fue un Cristo turbulento, nunca mejor dicho, ya que ha sido descrito como un loco, tirano, cruel y azote de los cristianos. Eso sí, muy querido por el pueblo. No está claro cuántos de estos calificativos fueron reales, pero lo que sí es cierto es que durante su mandato ocurrió un trágico incendio tras el que los cristianos fueron perseguidos y juzgados como chivos expiatorios por el propio emperador. Tras su suicidio, la dinastía Julio-Claudia llegaría a su fin. Y lo cierto es que a pesar de la prosperidad del imperio en el siglo I, vendrían unos años muy convulsos en los que más catástrofes estaban por ocurrir. En el año 70 los romanos destruyeron el templo de Herodes en Jerusalén, y más tarde iniciarían una guerra abierta contra los judíos. Por si esto fuera poco, en el año 79 la erupción del volcán Vesubio se llevaría por delante las ciudades de Pompeya y Herculano, un desastre sin parangón. Por lo menos, poco tiempo después daría por finalizada la construcción de uno de los edificios más maravillosos de la antigüedad, que perdura aún a día de hoy, el Coliseo romano. Y sí, ya lo sé, estoy hablando mucho sobre los romanos, pero es que los inicios del imperio fueron fundamentales para la consolidación de Europa, el norte de África y Oriente Próximo. Los romanos fueron el pilar fundamental de la cultura occidental actual, y durante este siglo vivieron en sus tierras grandes filósofos como Séneca o Plinio el Viejo, cuyas enseñanzas se transmitieron hasta el día de hoy. En fin, como resumen podríamos decir que el siglo I estuvo marcado por la hegemonía absoluta de la dinastía Han en Asia Oriental, la expansión y consolidación de los romanos en Europa, Asia y África, el inicio del cristianismo y su persecución, la aparición de nuevos imperios y el desmembramiento de otros en las regiones de Asia Central. Y finalmente no podemos olvidarnos de la aparición de grandes núcleos de poblaciones en Centroamérica, que también estaban por empezar una gran historia. En cuanto a las invenciones, este fue el siglo en el que los romanos crearon la primera forma del libro moderno, el Códex. Por su parte, Ero, de Alejandría, llevó a cabo la invención de una turbina de vapor, de un órgano de agua y de algo totalmente increíble para los tiempos, una máquina expendedora de agua bendita. ¿Cómo os lo contamos? Mientras un ingeniero de la dinastía Han llamado Dushi inventó el primer fuelle hidráulico para hornos en la fundición de hierro. Esta estructura compleja aún se usa en algunos sitios a día de hoy. Por cierto, una gran curiosidad, también fue en este siglo cuando casi todos los leones desaparecieron de Europa occidental.
Así que con la desaparición de los leones nos vamos. Y nos vemos en el siguiente siglo dentro de una semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, dadle a like, suscribiros y si os gusta la economía podéis suscribiros a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.